de ese plazo ordinario de prueba, entonces tiene el derecho de solicitar la suspensión del plazo para alegar. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir esa petición que lo formula por vía de incidente? Es un incidente de suspensión de plazo para alegar. De manera que sepan ustedes que el incidente este se plantea después de decretado el cierre del plazo de prueba. No se les ocurra ya durante el plazo de prueba, por ejemplo, plantear. ¿Y qué dice nuestro código al respecto? Que la parte que mostró diligencia en el ofrecimiento, ofreció oportunamente, y en la producción de su prueba, entonces, podrá solicitar dentro de tercero día de haberse notificado de la providencia que declaró cerrado el periodo de prueba, que se suspenda el plazo procesal siguiente. ¿Y cuál es el plazo procesal siguiente al cierre? El plazo de alegatos, la presentación de escrito de alegatos. Por eso es que normalmente se le llama suspensión del plazo para alegar. Y este mismo fenómeno se da en los incidentes donde no hay alegatos. O, por ejemplo, en el juicio ejecutivo, donde tampoco hay alegatos, pero se denomina en el lenguaje forense suspensión del plazo para alegar. Técnicamente es la suspensión del plazo procesal siguiente. Bueno, entonces, ¿para qué pide esa suspensión del plazo? Para que el juez habilite un plazo de hasta 20 días si se trata de un proceso de conocimiento ordinario, o de hasta 10 días si se trata de procesos especiales o de incidentes. ¿Para qué? Para que aquella parte que urgió convenientemente pueda producir las pruebas pendientes de producción. O sea, sepan desde ya que si ya se produjo una prueba, ustedes no pueden pedir suspensión de plazo para alegar para esa prueba que ya está producida. Tiene que ser algo que no se pudo producir. Bueno, ¿en qué plazo dijimos cuál es la oportunidad de presentar ese escrito? Dentro de tercero día de notificada de la providencia que ordenó el cierre del plazo de prueba. ¿Qué hace el juez con ese incidente? Y mucho ojo acá con lo que les voy a explicar, porque este es uno de los pocos incidentes que no se rige por la regla general que les había explicado, que eran los traslados por 5 días, etcétera, etcétera. Incluso que se plantea el incidente dentro de 5 días. Acá es 3 días para plantear, o sea, el interesado tiene que plantear el pedido de suspensión del plazo para alegar dentro de tercero día. ¿Y qué hace el juez con ese pedido? Le corre traslado a la otra parte también por 3 días. O sea, no puede desde luego uno tener un plazo y otro plazo. El mismo plazo está previsto para ambas partes. Entonces, por aplicación del principio de igualdad procesal. Por eso este tiene un régimen especial de trámite que es diferente al normal que está establecido para los incidentes en el artículo 185. Bueno, ahora bien, una vez que la otra parte contestó, el juez resuelve. Y una de las partes puede estar de acuerdo o ambas están de acuerdo con la resolución del juez. Pero esa resolución que emite el juez es apelable. Y lógicamente el recurso de apelación, cuando se trata de un auto interlocutorio a través del cual se resuelve el incidente, debe plantearse dentro de los 3 días y el juez concede con efecto suspensivo y en relación. Esto significa que el expediente va a subir a segunda instancia, va a ser remitido a segunda instancia para que vuelva a analizar si la resolución emitida por el juez concediendo o denegando la suspensión del plazo para alegar está ajustada a derecho o no. Bueno, se dan cuenta ustedes, señores, todo este trámite que estamos teniendo y todavía no comienza ni siquiera el plazo a correr cuando concedió o por ejemplo, no comienza ningún cómputo porque desde luego se denegó la petición, ¿verdad? Bueno, entonces, después que el Tribunal de Apelación, si fue objeto de apelación a la resolución, entonces ahí recién vuelve a primera instancia otra vez, se dicta la providencia de cúmplase y luego se computa el plazo si es que la resolución es afirmativa a la petición del solicitante
o directamente ya no se abre ningún plazo si es que fue denegado por el tribunal o por el juez y confirmado por el tribunal. Bueno, suponiendo que se haya abierto ese plazo de 10 días, vamos a ver nosotros de que durante ese plazo se tuvo que actuar con mucha mayor responsabilidad, con mucha mayor eficacia tiene que actuar la parte que solicitó y que obtuvo ese derecho. Bueno, vamos a suponer que no se haya abierto la suspensión del plazo para alegado o que no se haya planteado, se cerró el plazo de prueba. Entonces el juez, que en su providencia desde luego cuando ordenó el cierre, dispuso que una vez firme la resolución, se entreguen los autos a las partes para que presenten esos escritos de alegato, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste ese alegato? El alegato es un escrito que presenta cada parte en el cual el abogado expone las razones que sirven de fundamento al derecho que él está defendiendo o postulando en representación de su representado. Y de paso impugna lo de la parte contraria, no solo el derecho, sino los hechos o la prueba de esos hechos. Por eso también se habla en el lenguaje forense de alegato de bien probado, que en realidad debe ser de haber probado bien, que, que justificó los extremos establecidos en los escritos de postulación. En ese escrito las partes examinan la prueba rendida y lo confrontan con los hechos afirmados en los escritos de demanda y contestación para demostrar la exactitud o inexactitud de las posturas de cada una de las partes. Por eso ese argumento es de hecho y es de derecho también. Y es tal vez el documento más importante que resume todo lo actuado desde la demanda, pasando por la contestación y por la producción de las pruebas y la valoración que hace cada parte respecto de las pruebas. Si alguna vez a ustedes les preguntan cuándo es el estadio procesal para analizar y evaluar las pruebas, normalmente la respuesta es el juez al dictar sentencia. Sí, pero no es el juez el único que evalúa las pruebas. Son las partes también. Entonces hay que distinguir. Las partes evalúan y hacen mérito y desmeritan las pruebas de la contraria en los escritos de alegato. Y el juez se pide sobre las pruebas entonces y analiza las pruebas cuando emite sentencia. Bueno, por eso este escrito que presentan las partes debe limitarse al análisis de las pruebas frente a los hechos y estableciendo las conclusiones que cada uno extrae de ellas. Bueno, la utilidad que encuentra el juez en esto es que están recapitulados de forma metódica los hechos, la prueba y los fundamentos que constituyen la razón de esa controversia. ¿Cuál es el contenido de un escrito de alegatos? Tiene que ser un escrito, porque por escrito se alega. En nuestro medio, que es proceso escrito, civil y comercial, entonces el alegato es escrito. Ese tiene que ser un escrito claro y lógico. Debe siempre contener la recapitulación o síntesis de lo actuado y luego el análisis de los hechos vinculándolo con las pruebas, la valoración de las mismas y compañía, meritar las pruebas propias y desmeritar la de la contraria. Y en eso consiste el escrito de alegatos. Ahora nos preguntamos nosotros si la parte no presenta, entonces pierde algún derecho o recibe alguna sanción por eso. No. La falta de presentación no tiene sanción, pero consiste en un perjuicio que esa misma parte está sufriendo en menoscabo de la defensa de sus derechos, porque es una carga la presentación. Si no presentó, perdió esa chance de producirla. ¿Cómo se notifica esto? Esa resolución por la cual el juez ordena el cierre del plazo de prueba y la entrega de las partes, del expediente a las partes para que presenten sus escritos de alegato,
se notifica por automática. Ahora bien, ¿cuál es el plazo que tiene cada parte para presentar ese escrito de alegato? Y quiero también aclararles algo. Este es uno de los pocos estadios procesales en los cuales se permite que las partes retiren el expediente de secretaría. Entonces, las partes pueden retirar el expediente para ir en mérito a todo lo actuado y a todo lo que consta en el expediente, presentar su alegato, y tienen 6 días para presentar cada parte. Obviamente, primero debe presentar el actor y segundo el demandado. Por eso el secretario tiene que entregar el expediente por su orden cuando le solicitan, ellos la entregan, los respectivos abogados. Ahora bien, dijimos que cada parte tiene 6 días, o sea, la actora retira el expediente y debe presentar de vuelta el expediente dentro de los 6 días con el escrito de alegatos. Y si eso le corre el traslado y después retira al otro, el otro se va a enterar de todo lo que dijo en el alegato. Por eso, la ley le permite a la parte actora o a aquellos que primero presentan, porque a veces vamos a ver nosotros que hay partes múltiples, entonces no solamente la parte actora, puede ocurrir también con la demandada. Entonces, como que cada uno tiene 6 días para presentar su escrito de alegato, entonces le permiten que esos alegatos sean mantenidos en reserva, para lo cual presentan en un sobre cerrado, y ese sobre recién va a ser abierto en el momento cuando el juez tenga que dictar la sentencia. De tal modo que la parte última no se entere del contenido de los escritos de alegato de las otras partes. A eso se le llama reserva del escrito de alegato. Ahora bien, les dije que si hay partes múltiples, vamos a suponer que hay 3 actores que litigan bajo la dirección de diferentes abogados, entonces cada parte retira 6 días. En total, entonces la parte actora va a tener 18 días. Y suponiendo que la parte demandada sea 10, van a tener 60 días ellos, pero cada uno de ellos va a tener 6 días para retirar el expediente y presentar. Porque si no presentan el expediente, si no devuelven dentro del plazo de 6 días, está perdiendo la posibilidad de presentar el alegato. Y lógicamente no es solo el expediente, con el escrito de alegato tienen que ser que pueden mantenerse en reserva. Ahora vamos a suponer que en un litigio concreto se planteó una demanda y una reconvención. No olviden ustedes que ahí existen 2 pretensiones, ¿verdad?, contrapuestas. Resulta que acá el actor se convierte en la reconvención en demandado, etcétera, etcétera. O sea, se invierte el orden. Entonces uno puede preguntarse, ¿será que primero tengo que retirar como actor de la parte del juicio principal y luego debo retirar cuando me corresponda como demandado en la reconvención? No. Entonces, si es reconvención, el retiro del expediente es en un solo acto y la devolución también en un solo acto. Y tiene que abarcar su alegato tanto en cuanto a la demanda principal como también a la demanda reconvencional. Ahora bien, les dije a ustedes que existe ciertos requisitos que si no se cumplen, se pierde el derecho de alegar. ¿En qué caso se pierde? Cuando se presenta después de los 6 días el escrito de alegato, cuando no se retiró el expediente y se presenta tardíamente. Porque yo puedo presentar el escrito de alegato sin pedir que se me entregue el expediente. Pero si yo retiré el expediente, sí devuelvo tardíamente el expediente, o sea, devuelvo después de los 6 días. Nuestro programa nos exige ahora el alegato y compañía, cómo se actúa en los juicios de menor cuantía. Y la verdad es que todo este juicio de menor cuantía está derogado por la ley 6059 del año 2018. ¿Y qué sucede? Que todo el procedimiento que se aplicaba en los juicios de menor cuantía se aplican entonces en los juicios que se tramitan ante los juzgados de paz.
Y ahí vamos a ver que la única diferencia que existe prácticamente con los otros es que el plazo, en vez de ser de 6 días para retirar el expediente y devolverlo, o para no retirar y presentar el escrito de alegato, es de 3 días. Esa es la diferencia. Bueno, y en los juicios de menor cuantía no procede el pedido de suspensión de plazo para alegar. O sea, ante la justicia de paz no existe este instituto de la suspensión del plazo para alegar. Bien, ¿qué ocurre después? Después, ¿qué ocurre cuando ya se devolvieron, se presentaron los escritos de alegatos o cuando no se abrió desde luego a prueba y el trámite, el expediente tramitó como de puro derecho? El secretario, sin petición de parte, pone el expediente a despacho, agregan los alegatos y el juez llama autos para sentencia. O sea, desde ese momento ya es el juez el que va a asumir el rol protagónico que se va a revelar a través de la emisión de la sentencia que él va a dictar dentro de un plazo máximo de hasta 40 días. ¿Cómo se notifica esa providencia que dicta el juez por el cual llama autos para sentencia? Se notifica por automática, o sea, no hace falta notificar por cédula, por automática simplemente. Ahora bien, ¿qué ocurre con ese llamamiento de autos para sentencia? ¿Qué efectos produce en el expediente principal? En primer lugar, queda cerrada toda discusión. Ya no se puede controvertir nada, no se puede plantear nada. Segundo, no se pueden presentar escritos. En tercer lugar, ya no se pueden producir pruebas. En cuarto lugar, no se puede deducir nulidades procesales, porque ese llamamiento de autos para sentencia convalida cualquier eventual nulidad que se hubiera producido en la instancia. Esta es una norma que muy poca gente aplica, ¿verdad? Porque en realidad con el llamamiento de auto para sentencia quedan convalidadas todas las nulidades procesales. El juez, durante ese lapso, después del llamamiento a auto para sentencia, puede utilizar aquel famoso recurso que se le concede, que es el de ordenar diligencias para mejor proveer, que es las previstas en el artículo 18, ¿verdad? Y después, otro efecto que produce el llamamiento a auto para sentencia es que inicia el plazo para que el juez emita la sentencia. Y vamos a ver que el plazo es de hasta 40 días. Y por último, y esto es lo más importante tal vez, en tratándose del proceso que anteriormente nosotros manteníamos o era el que se estaba vigente en nuestro medio, porque hoy cambiaron todas estas reglas con motivo del proceso este que fue arbitrado, el proceso a través de presencia informática. Este proceso informático cambió mucho las reglas de debate en ese sentido, porque anteriormente se tenía la obligación de comparecer los martes o jueves a secretaría para notificarse por automática de las resoluciones que eran dictadas por el juez. Pero desde el dictado de los autos para sentencia ya no hace falta. Y todas las resoluciones que emita el juez durante ese lapso entre el llamamiento y el dictado de la sentencia, cualquiera sea, ya sea diligencia para mejor proveer, lo que sea, todos se notifican por cédula dentro del tercero día. Todos se notifican. Por eso se suele decir, en conclusión, que el proceso tiene una etapa receptiva y una etapa de emisión. La etapa receptiva es la que culmina con el llamamiento de auto para sentencia. Y la de emisión arranca desde el llamamiento de auto para sentencia, porque ahí es donde se va a emitir el fallo, que es el objeto principal de ese proceso. Por eso, luego de evaluar las constancias del expediente, entonces el juez dicta la sentencia de mérito que pone fin al conflicto. ¿Qué plazo tiene el juez para dictar sentencia?
En primera instancia, la sentencia definitiva dentro de los 40 días. Y en segunda instancia, dentro de los 60 días, o en cualquier tribunal que sea colegiado. ¿Por qué este plazo? 40 días porque es primera instancia, que es en donde se van a evaluar inicialmente todo el proceso y el mérito de la causa, ¿verdad? Y los 60 días siempre es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque el tribunal colegiado está integrado siempre por 3 conjueces. Los conjueces, entonces, como son 60 días lo que se le da, se piensa teóricamente que 20 días tiene cada parte y por eso es 60 días. Y no olviden ustedes, o no sé si ya vimos o no, en los autos interlocutorios en segunda instancia se edita dentro de los 15 días. O sea, 5, 5 y 5 también para tener. Ahora bien, si se editan diligencias para mejor proveer, entonces estas tienen que notificarse por cédula. Y esas diligencias para mejor proveer reciben la mejor denominación en el Código Procesal chileno, donde le denominan a este instituto medidas para mejor resolver, o sea, para resolver mejor supuestamente. Pero no olviden que eso implica una injerencia indebida del órgano jurisdiccional en el proceso, cuando que el proceso es de las partes bajo la dirección del juez, pero en el cual el juez no debe intervenir de ningún modo, porque al intervenir puede favorecer a una o a otra parte. Ahora bien, ¿cuáles son estas medidas para mejor proveer o para mejor resolver? Primero, el juez, una vez que llamó auto para sentencia, al evaluar el contenido de la ley en virtud de la cual se está estableciendo esa relación procesal, él puede entender que esa ley es inconstitucional, pero como él no puede y no tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de esa ley, entonces él remite a la Corte. ¿Para qué? Para que la Corte diga o le resuelva si esa norma jurídica con la cual debe resolver el pleito es o no inconstitucional. Si fuere constitucional esa norma, él no necesita recurrir a nadie. Él primero tiene que aplicar la Constitución. Pero cuando él tiene la duda de si esa ley es o no inconstitucional y ya tiene una persuasión de que es inconstitucional, como él no tiene competencia para decretarlo, él va a la Corte. Algunos le llaman a esto como un método de consulta. Pero la Corte en realidad le comunica que es o que no es inconstitucional. En segundo lugar, puede decretar él que se traiga a la vista cualquier documento para esclarecer el derecho de los litigantes. En tercer lugar, puede ordenar otras diligencias necesarias, pero siempre respetando el derecho de defensa. Puede también exigir confesión judicial y también cualesquiera explicaciones que juzguen convenientes pueden exigir los jueces. Puede disponer también la comparecencia de los peritos o de los testigos para interrogarlos o para consultarles algunas respuestas dadas en sus dictámenes. Y puede ordenar cualquier pericia, informe, reconocimiento, o sea, en síntesis, cualquier medio de prueba que él estime necesaria. Por eso les digo, este capítulo referido es un instituto que repele a quienes estamos dentro del ámbito del proceso garantista. Bueno, con esto tenemos terminada la lección y estoy a la disposición de ustedes, salvo que el doctor Joel quiera agregar algo más. Sí, profesor, muchas gracias. Esta es una lección muy importante, como usted decía, porque en algunos teóricos nos dicen que el alegato es el primer modelo de sentencia, ¿verdad? De que el profesional de esa manera acerca su modelo de sentencia, dándole valor a sus pruebas, confirmando sus apreciaciones en la demanda y de esa manera también el demandado restándole valor o demostrando la no convicción que demuestran las pruebas ofrecidas por la demanda.
Y eso en el escrito de alegato. Y vemos con mucha pena de que se presentan pocos alegatos porque no son o no es obligatorio, ¿verdad? Se presentan muy pocos alegatos. Vemos que ese procedimiento, esa posibilidad que tienen las partes, no lo usan. En la mayoría de los juicios de conocimiento, por lo menos en la experiencia actual, profesor, no sé si cuando usted era magistrado ocurría lo mismo, profesor. Exactamente, doctor Melgarejo. Y no solo eso, tenemos que recordar en esta oportunidad que el maestro Alvarado Belloso dice que el alegato es un escrito que imprescindiblemente se debe presentar y que él alza la voz de protesta contra aquellas legislaciones como la nuestra, por ejemplo, en los cuales en algunos procesos dicen no procede la presentación de alegatos. Creo que eso se da en el desalojo, que todavía no estamos estudiando, pero en uno de estos juicios especiales expresamente dice no se presentará escrito de alegato, lo cual él dice que es una mengua al al ejercicio del derecho de defensa que tiene la parte, porque como dijo el doctor Melgarejo, el proyecto de sentencia para el actor está en el alegato y el proyecto de sentencia para el demandado está en su alegato. Y sabemos que el juez, en definitiva, es el que va a determinar cuál es realmente el sentido de la resolución que emite. Si hay alguna pregunta, señores. Buenas tardes, doctor González. Perdón Sí. por mi osadía. Si no es molestia reiterar los artículos que corresponden a esta unidad, solicité en el chat, pero en razón de que hoy yo personalmente ingresé tarde por la clase anterior que tuvimos, que se nos prolongó y no quiero estar, o sea, estoy totalmente necia al respecto del tema de hoy, pero Ahí el doctor Melgarejo está tomando nota. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, el 379 que dice conclusión de la causa para definitiva, agregación de pruebas y alegatos, ¿sí? 379, 380, 381, 382, el 383, el 384. Son los artículos que hacen a la clase de hoy. Y el 379 y el 382 hay que leerlo de seguido. Hay que leerlo de seguido porque el 379 nos da una idea de lo que nos manifestaba el profesor, que es cómo se agregan o sea, cómo se hace el informe del actuario en la práctica, así como explicaba el profesor, y luego ya las actuaciones del juez de agregar el alegato y cómo se pone esto para sentencia. Esos son los artículos de la clase de hoy. Gracias, doctor Melgarejo. Muchas gracias. Gracias, profe. ¿Y qué número de lección? Era ese que yo también entré tarde por la otra clase que estaba. Lección 12. Dale, gracias, profe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, profesor. Gracias a todos. Adiós, adiós. Buenas tardes a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, doctor. Hasta luego.